A todos mis alumnos les doy la más cordial bienvenida. Esta es nuestra primer clase de nuestro curso de Historia de México. Antes de comenzar, quiero aclarar que los contenidos que serán abordados no están apegados al 100% a ningún plan de estudios, plan o programa vigente. Más bien es una conjugación de todos, de tal suerte que lo único que pretendemos con estos contenidos es lograr una mejor comprensión de los contenidos históricos. Comenzamos. El primer tema a abordar en nuestro curso de Historia de México son los horizontes culturales. En historia existen dos nociones básicas para la comprensión de los contenidos históricos. Son el tiempo y el espacio. El espacio geográfico es una noción concreta, ya que nos podemos remitir simplemente a un planisferio, un mapa, para la ubicación geográfica de algún lugar. Mientras que el tiempo es una noción más compleja, es una noción abstracta. Para ella necesitamos retomar diferentes recursos para tratar de comprender cuánto tiempo ha pasado en la historia de nuestro país. Es por eso que el día de hoy empezaremos con la noción del tiempo histórico. El tema son los horizontes culturales. Para esto nos remitimos al que consideramos es el contenido o el concepto, más bien, más importante de esta primera clase, que es la época prehispánica. Bien, usualmente tenemos nosotros una noción de qué es la época prehispánica. Sin embargo, hoy vamos a empezar a analizar el término desde sus raíces. Y para esto vamos a analizar. Primeramente, época. No nos interesa o no vamos a hablar aquí de un tiempo específico o no vamos a definir época. No nos interesa. Por el contrario, vamos a definir que simplemente una época es un periodo de tiempo. ¿Sí? Y a continuación vamos a definir cuánto duró dicha época. Hispánico o hispánica. Hace referencia a que el prefijo pre significa antes de, mientras que el término hispánico hace referencia a los hispanos. Bien, en clases de historia universal ustedes deben conocer que hispánico o Hispania hace referencia al territorio geográfico en donde se ubica actualmente España. En la antigüedad así fue llamado, Hispania. Por lo tanto, hispánico hace referencia a los hispanos o a los españoles, todo lo que viene de España. Por lo tanto, podemos entender que época prehispánica significa periodo de tiempo antes de la llegada de los españoles. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro objetivo principal, que es clasificar el tiempo. Aunque existen diferentes autores y diferentes fuentes de información con las que podemos coincidir o no necesariamente con las fechas que voy a plasmar a continuación, el objetivo de nosotros no es analizar si es correcto o es incorrecto las fechas exactas, porque recuerden que la historia no es una ciencia exacta, es una ciencia social que se puede analizar desde diferentes perspectivas, y para esto pues existen diferentes fuentes primarias a las cuales nos podemos basar. Por lo tanto, lo que estoy diciendo aquí no es una verdad exacta, ¿sale? Solo son tiempos aproximados, así como muchos autores y fuentes de información lo han trabajado. La época prehispánica hace referencia, se divide en horizontes culturales. Así lo han determinado los autores. ¿Qué son los horizontes culturales? Pues básicamente son los periodos que abarcó la época prehispánica. Existen tres: el preclásico, el clásico y el postclásico. Como lo comentaba previamente, vamos a analizar los años específicos que a nosotros nos gusta, de acuerdo a la duración de cada uno de estos periodos. Empezaremos con el preclásico. Preclásico, como ya lo había explicado previamente, significa antes del clásico, que abarcó del 1500 a.C. al 200 después de Cristo, mientras que el clásico abarcó del 200 después de Cristo al 950 después de Cristo. El postclásico del 950 después de Cristo al 1521 de Cristo. Es decir, haciendo una síntesis, la época prehispánica abarcó desde los primeros indicios de la primera gran civilización mesoamericana hasta la caída de la última gran civilización, cuya sede era Tenochtitlán. Estamos hablando de los mexicas, en agosto de 1521. Es decir, cuando llegan los españoles y logran conquistar la última gran civilización. ¿Ok? Entonces, para tener una mejor noción, vamos a entender así: es un periodo formativo, es un periodo de esplendor, es un periodo de decadencia. Para nuestro siguiente análisis, desarrollé una línea del tiempo para un mejor diseño gráfico e ilustración,
para tratar de comprender mejor el tiempo histórico. ¿Okay? Tengo aquí una línea del tiempo que abarca 4 milenios, 2 milenios antes de Cristo, 2 milenios después de Cristo, y a su vez intenté dividirla en siglos para una mejor comprensión. Eso es lo que siempre hago en clases presenciales. Sí, tenemos que tener una noción bien perfectamente del tiempo y cuánto dura. Bien, los contenidos de historia de México se emparejan con el análisis que muchos historiadores han hecho de historia universal. Como lo sabemos, la religión católica es la más importante actualmente y por mucho tiempo lo ha sido en la historia del mundo, en la historia universal. Okay. Entonces, para esto es necesario remitirnos, ya que el tiempo tiene un origen y esto funciona como una recta numérica de la clase de matemáticas. A diferencia de la recta numérica cuyo origen es el cero, sí, los primeros historiadores griegos y romanos no tenían una noción del cero. Entonces, podemos definir el origen del tiempo histórico en el año 1. ¿Qué acontecimiento marca este año? El nacimiento de Cristo, todos lo sabemos. En muchos documentales, en muchas fuentes de información, inclusive en tu libro de texto, aparecen años antes de Cristo y años después de Cristo. Entonces vamos a seguir el mismo razonamiento. No nos queremos ahorita meter en problemas de por qué o cómo surgió esto. ¿Sale? Bien. Lo único que intenté hacer en esta línea del tiempo es dividir el preclásico, el periodo formativo. Sí, aquí ya tenemos presentes a la primer gran cultura mesoamericana prehispánica, estamos hablando de los olmecas, y posteriormente, al término del preclásico, está el clásico, el periodo de esplendor, donde encontramos a las culturas más importantes del altiplano central. Y asimismo, durante el posclásico encontraríamos como una cultura se vuelve prácticamente la única y dominante. Logra conquistar todo el territorio, previo a la llegada de los españoles. Entonces, chicos, el día de hoy sería el análisis que me gustaría hacer, que nos quede bien claro, que lo primero con lo que vamos a iniciar nuestro curso es con el tiempo histórico. Para esto es esencial que tú tengas una noción bien precisa de dónde abarca el preclásico, clásico, posclásico, que solamente estamos haciendo una división del tiempo antes de adentrarnos ya a lo que es la época prehispánica, con los ámbitos político, social, cultural y económico, los 4 ámbitos de la historia. Muchas gracias.